cómo vamos a codificar las cosas en un lenguaje de programación en particular. En ocasiones puede ser muy cercano a la programación en sí, pero no sustituye la programación. Falta la programación porque en función de cada lenguaje de programación tendrá que realizarse diferentes cambios. La inicialización de variables, la declaración de estas, etcétera, es lo menos que se debe hacer. Pero pudiera verse también afectado por diferentes procesos dentro de la programación. Entonces, bueno, pseudocódigo es simplemente una estructura de cómo se va a codificar en un lenguaje eso. Lo que nos faltó en la clase anterior es establecer el pseudocódigo para la parte de pivoteo parcial. Entonces nosotros establecimos cómo poder hacer la sustitución de Gauss y recordemos que para la sustitución de Gauss es obtener una matriz triangular superior. Si nosotros hiciéramos una sustitución de Gauss con pivoteo total, lo que deberíamos estar obteniendo es una matriz diagonal principal. Es decir, donde todos los elementos son ceros, excepto los elementos en la diagonal principal. Eso debería ser con el pivoteo total. Ahora, es muy tardado hacer eso y realmente es muy eficiente hacer una matriz triangular superior. Sin embargo, tenemos problemas en cuanto a la matriz triangular superior, en cuanto a que si hay elementos en la diagonal principal, pues obviamente vamos a tener un problema a la hora de estar calculando primero el determinante y después la sustitución de regreso. Por lo tanto, un pivoteo parcial es necesario. Siempre será necesario al menos el pivoteo parcial. Si bien el pivoteo total, como acabo de decir, se podría hacer, no es justificable, pero el pivoteo parcial sí se requiere precisamente para evitar este tipo de cosas. Ya lo habíamos más o menos discutido, dijimos que en el caso de la computadora, el elemento que vamos a ocupar para hacer el pivoteo es el elemento de mayor valor absoluto en la parte pertinente de nuestra matriz, o sea, en la columna pertinente. Y en la sección, en la parte pertinente, porque no es toda la columna. Ok, ¿recuerdan eso? Espero que sí. Vamos a continuar entonces. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el pivoteo parcial. Entonces, eliminación de Gauss con pivoteo. Desafortunadamente, el utilizar el conjunto de ecuaciones pivotes que escogimos puede fallar. Ya dijimos por varias cosas. Por lo tanto, entonces, vamos a realizar un pivoteo parcial. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a agregar ciertas líneas de código el día de hoy que van a sustituir algunas otras y vamos a ocupar código del que pseudocódigo, del que previamente ya habíamos descrito. Ok, entonces comenzamos de la misma manera. Vamos a hacer que nuestra variable determinante sea igual a 1. Es muy importante hacer eso, esa inicialización. Hacer ahora una nueva variable que va a ser r igual a 0. En R lo que vamos a guardar va a ser la cantidad de cambios de pivote o de renglones que hagamos. Y eso es lo que vamos a estar guardando en la variable R. Después, de manera similar a como hacíamos para el caso de sustitución de Gauss sin pivoteo, comenzamos con i igual a 1. Y mientras i sea menor o igual a n-1, repetir los pasos 5 al 12. En este caso, comenzamos ¿con qué? Con encontrar el pivote. ¿Cuál va a ser nuestro pivote? Ya quedamos en la clase anterior que va a ser el elemento de mayor valor absoluto. Perdón, ahí hay un error. Mayor valor absoluto en la parte relevante de la columna. Recordemos que la parte relevante de la columna depende de en qué nivel de matrices me encuentro. En el 4x4, en el 3x3, el 2x2, en el 1x1, obviamente ya no voy a estar buscando pivotes. Y entonces, una vez que encuentre ese elemento de valor absoluto, esa va a ser mi ecuación que voy a agarrar como pivote. ¿Qué es lo que tengo que hacer una vez que ya encontré que
que es la fila en donde se encuentra el pivote, pues voy a sustituirlo. Pero antes de ello tengo que verificar. Puede ser que el mayor valor absoluto de todo esto sea 0. Es decir, que todos los elementos de esa parte relevante de nuestra matriz sean 0. Puede ser por casualidad. En este caso, pues obviamente no puedo continuar. Voy a imprimir entonces un mensaje de que tenemos una matriz singular y por lo tanto un sistema sin solución. Y si no es esto, es decir, si el pivote es diferente de 0, entonces puedo continuar. Una vez que continúo, pues obviamente lo que tengo que hacer es, si P es igual a I, ir al paso 10, es decir, si el mayor valor absoluto en la columna está dado en la posición I, es decir, en la posición en la que parto, entonces no tengo que hacer nada. Paso directamente al paso 10. De otro modo, voy a realizar los pasos 8 y 9. En este caso, voy a intercambiar la fila iésima con la fila P. Al intercambiar estas dos, entonces tengo que hacer un guardado de la cantidad de cambios que he realizado. Se va a hacer uno por cada una de las matrices mayores que tengo. 4x4, 3x3, 2x2. Entonces, guardo R igual a R más 1, es decir, incrementé R en 1. Recordemos que R inicialmente es 0. Entonces, a diferencia de determinante que inicialmente es 1. Una vez que tengo esto, voy a hacer que el determinante sea igual al determinante por elemento de la diagonal principal, que ahora ya es el elemento de mayor valor absoluto. Y de ahí voy a realizar los pasos 6 al 13 del algoritmo anterior, que es toda la parte de sustituyendo y despejando para poder encontrar los nuevos coeficientes. Lo único que estoy agregando aquí es el proceso para poder determinar cuál es el elemento de mayor absoluto en la parte relevante de la columna y de ahí hacer el intercambio de esas filas. Posteriormente a ello, voy a incrementar I, y ahora es igual a lo que valía I más 1, y finalmente voy a hacer que el determinante sea igual al determinante del último elemento en la diagonal principal, que es el ANN, y aquí muy importante, voy a multiplicar menos 1 elevado a la R. Es decir, menos 1 elevado al número de cambios de filas que realicé. Cuando hago cambios en las filas, entonces el determinante se multiplica por menos 1 elevado a ese número de cambios de filas. Entonces, si bien para nosotros no nos interesa mucho si es positivo o negativo el determinante, si queremos hacer un proceso correcto, pues esto debería ser y no hay ningún problema en mantener tanto R, que es el número de cambios de filas que hagamos, y después elevar a la potencia R el menos 1 para tener positivos o negativos en función de la cantidad de cambios que hayamos hecho. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Realmente es muy sencillo. Realmente no hay mucho que hacer porque realmente lo único que estamos agregando nosotros en este paso es hacer el intercambio de filas. Determinar entonces dónde va a estar el elemento mayor en la columna, en la parte relevante de dicha columna y hacer un intercambio de filas. ¿Y después qué sigue? Pues realizar los pasos 17 a 26 del algoritmo anterior. Una vez que ya obtenemos la matriz triangular superior, pues no hay más que realizar exactamente los mismos pasos que ya teníamos, que son los pasos 17 a 26 de nuestro algoritmo anterior. Imprimir X, imprimir el determinante y terminar el proceso. Entonces, es muy sencillo. Con este cambio tan sencillo que es simplemente cambiar ciertas filas que van a ser nuestros nuevos pivotes, se dice, yo no he visto la comprobación, por eso digo, se dice que se resuelve en el 95% de todos los sistemas de matrices, de N por N. Entonces,
Pues bueno, efectivamente hay matrices que no se pueden, digamos, solucionar porque implicaría también un cambio de columnas, no solo de renglones, sino también cambiar columnas, pero, pues bueno, si nosotros podemos hacer posiblemente a mano ese proceso, nos evitamos estar haciendo esta programación. Ok, dudas, preguntas hasta aquí. Bueno, continuamos entonces. Al resolver un sistema de ecuaciones lineales por eliminación, la memoria de la máquina requerida es proporcional al cuadrado del orden de A. ¿Sí? Y el trabajo computacional es proporcional al cubo del orden de la matriz coeficiente. Resolver un sistema de 4 por 4 entonces requiere alrededor de, quedamos, el cuadrado del orden de A. ¿Sí? Y bueno, eso es normal. ¿Por qué? Porque tenemos el orden, recordemos cuál es el orden, de la matriz A, y simplemente el cuadrado, pues es obviamente la cantidad de memoria que requiero. Eso es inevitable en cualquiera de los sistemas de ecuaciones. Sin embargo, el trabajo computacional es el cubo. Eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer primero la matriz 4 por 4, después la matriz 3 por 3, después 2 por 2, finalmente 1, pero no solo eso, o sea, si bien se va reduciendo en 1 cada vez el orden de la matriz coeficiente, al final tenemos que regresar. Entonces, por eso podríamos decir que es prácticamente al cubo del orden de eso. El trabajo es extremadamente complejo, sobre todo si queremos resolver sistemas de 100%, de 1000 por 1000. ¿Dónde podemos encontrar sistemas de 100% o 1000 por 1000? Bueno, generalmente se encuentran en interacción de cuerpos. Es muy común en astronomía, en mecánica de cuerpos, de varios cuerpos, etcétera, en fluidos o en diferentes situaciones donde discretizamos nuestros elementos o tenemos una gran cantidad, que los sistemas a resolver sean de 1000 por 1000, de 1 millón por 1 millón, etcétera. Generalmente estas matrices, que en inglés se conocen como stars, o se me fue la palabra ahorita, déjeme ver cuál sería la traducción correcta, porque no siempre se puede traducir de manera literal. Yo creo que además se me olvidó. Dispersa, una matriz dispersa. ¿Qué representa una matriz dispersa? Por ejemplo, yo puedo tener las tres coordenadas de una partícula, x, y, z, en las primeras tres variables de mi ecuación, la posición de la segunda partícula en la posición 4, 5 y 6, y cada tres variables tener la posición de diferentes partículas. Esas ecuaciones pudieran ser la interacción de la partícula 1 con la partícula enésima. Entonces, con cada una de las partículas que va a interactuar, va a tener diferentes coeficientes, y con aquellas que no interactúa, voy a poner ceros. De manera que los sistemas de 1 millón por 1 millón tienen un montón de ceros, pero un montón de ceros. Pero a diferencia de una matriz donde solo tenemos la diagonal principal o etcétera, sí hay elementos en ciertos puntos donde no son la diagonal principal. Y si voy a tardar el cubo en cuanto al trabajo computacional para resolver esa matriz, pues prácticamente mi computadora nunca va a poder resolverlo. Es prácticamente imposible para una computadora estar resolviendo con sustitución de Gauss ese tipo de cosas. ¿Mm? Entonces,
muchas veces estos sistemas se encuentran de ese tipo, no crean que es muy difícil encontrarlos, es más bien muy común encontrarlos, y bueno, la cantidad de memoria. Y por otro lado, el trabajo computacional es nada despreciable. Entonces, debido a esto, la solución de sistemas lineales grandes, ¿qué estoy diciendo grandes? N mayor de 50, con matrices coeficientes densas, es decir, pocos ceros como elementos, se va a volver muy costoso y difícil en una computadora. Es decir, implementar métodos de Gauss no es la solución, aunque a ustedes se les enseñó que es una de las mejores soluciones. Por otro lado, tenemos el problema de que se requiere mucho espacio de memoria, así como de realizar de un número muy grande de operaciones. Ya lo había dicho, espacio es el cubo, el espacio, perdón, es el cuadrado del orden de A, y operaciones es el cubo del orden de A. Muy grande. Pero no solo eso. Tratamos de evitar ciertas cosas. Por ejemplo, tratamos de evitar una división por números muy pequeños a la hora de aplicar, digamos, el pivote, que es el mayor elemento de la parte relevante de la columna. Con eso ya estamos evitando uno de los problemas que vimos en la primera sección, en la primera unidad, que es división por números muy pequeños. Pero aún tenemos sumas de números muy diferentes o restas de números muy parecidos, porque esto se da forzosamente en nuestro proceso de sustitución. Recordemos cuando sustituimos nuestros valores con una memoria de solo 5 dígitos en la ecuación cuadrática, en la solución general para la ecuación cuadrática. ¿Qué tuvimos? Del orden de 4 a 5 órdenes de magnitud de error, lo cual es gravísimo. Imagínense que eso mismo, debido a que tenemos el mismo problema, es decir, sustitución, en el caso de Gauss, para sistemas de ecuaciones lineales, tendríamos exactamente el mismo problema. Hacer sustitución directa para encontrar la solución de sistemas de ecuaciones lineales, por lo tanto, no es deseable. Ya lo vimos, ya lo entendieron, ustedes ya lo hacen. Programarlo, además de que ya vieron que es extremadamente complicado con el proceso que acabamos de ver del pseudocódigo, además ni siquiera es de mucha utilidad. Primero, mucho espacio. Segundo, muchas operaciones. Tercero, una gran probabilidad de errores. Y no los errores humanos que nosotros cometemos a la hora de evitarnos en un signo, eso, sino errores por redondeo implícitos al proceso de operaciones en una computadora. Por lo tanto, vamos a ver otro tipo de métodos, tal como lo vimos en el caso de ecuaciones no lineales, que en lugar de buscar la solución directa, como sustituyendo con la ecuación cuadrática, ¿qué es lo que hicimos? Un proceso de convergencia. Si en lugar de sustituir directamente, podemos generar algo similar como hicimos en la unidad anterior y que el método converja, vamos a tener estabilidad en la solución y una manera más fácil de programar nuestro proceso. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la clase, en la próxima clase. La última clase ya no quise saturarlos más, yo sabía que ver el pseudocódigo y así como lo vimos era demasiado, y ahorita, si bien no vimos mucho, también establecimos algunas de las condiciones para hacer el pseudocódigo en el caso de sustitución de Gauss con pivoteo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Bueno, realmente ninguna de esas dos formas es lo ideal para tratar de solucionar sistemas de ecuaciones. Vamos a tratar entonces el día de mañana de implementar un método o dos métodos más bien, vamos a ver mañana dos métodos para hacer algo similar a lo que hicimos con ecuaciones no lineales. Es decir, generar de alguna manera en que el proceso converja y va a ser muy similar a lo que hicimos para el caso de punto fijo.
Entonces, bueno, les decía yo, la sesión de hoy era muy corta, pero creo que pedagógicamente era deseable tenerla separada. ¿Dudas o preguntas? Queda claro entonces que sustituir nunca debe ser una solución directa, sobre todo en grandes sistemas, para obtener soluciones tanto de sistemas de ecuaciones como, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas. ¿Sí queda claro eso? Sí. Gracias. Bueno, ¿dudas o preguntas hasta aquí? Por mi parte no, profesor. Gracias. Bueno, efectivamente yo les había dicho que el día de hoy íbamos a ver programación. Decidí cambiarlo de último momento para el día jueves y les voy a decir por qué. Resultó que otra vez nos fueron a hacer un corte de luz en la facultad y tuvimos que apagar el servidor. El servidor se acaba de reiniciar, pero me acaban de avisar que querían cambiarlo de lugar. Ya pasarlo al centro de cómputo, y estaba en la dirección, y ya pasarlo al centro de cómputo, porque la dirección ya se va a ocupar. Entonces, lo desconectaron, lo limpiaron, hicieron algunas cosas, y apenas hace unos minutos está funcionando. Entonces, para evitarnos algún problema, decidí mejor avanzar en la temática y pasar al jueves esto. Podríamos verlo mañana, lo de programación, pero creo que, dado que ya retomamos el día de hoy ecuaciones no lineales, lo más conveniente sería mañana terminar nuestra unidad. Les decía yo, era una unidad muy corta realmente, pero importante. Y entonces ya comenzar a hacer la programación de los métodos que nos faltan y estos el día jueves. ¿Están de acuerdo con ello? No hay problema. Gracias. Igual ¿Los por mi demás o parte está alguien? bien. Gracias. Igual. Bueno, muchas gracias. Entonces le dejaríamos aquí el día de hoy. Yo sé que se estaban preocupando por hacer esta programación de estos métodos. Les digo desde ahorita, no tiene caso. Vamos a ver métodos más eficientes para tratar de resolver nuestros sistemas de ecuaciones, y ahí sí vamos a poder meter 100%, 1000 por 1000 o millones de ecuaciones. Entonces, ¿a quién le va a interesar esto? Pues a muchos de ustedes, sobre todo la gente que haga o puede hacer astronomía o puede hacer múltiples cuerpos o discretizaciones, ya sea de campos potenciales, magnéticos, etcétera, o, por ejemplo, un lugar donde se ocupan estos múltiples sistemas de ecuaciones, que generalmente no son lineales, son no lineales, pero que es la manera de resolver es muy similar. Por eso les decía yo que si bien no vamos a ver sistemas de ecuaciones no lineales, es muy similar la manera de resolverlo, y con la información que tienen de ecuaciones no lineales y sistemas de ecuaciones lineales, ustedes pueden realmente leer y entender cualquiera de los métodos que no vamos a incluir en este curso, que son sistemas de ecuaciones no lineales. Por ejemplo, en simulaciones, es muy común ahora tener altas simulaciones para un montón de cosas. La última película de Toy Story, por ejemplo, logran la simulación, que es lo más avanzado que existe hasta ahorita, de las fibras en las telas. No sé si llegaron a ver esos detalles, los que llegaron a ver Toy Story, la última película. Yo se lo vi. Había imágenes también. Toy Story siempre ha sido un parteaguas en cuanto a la animación. Sí.
Entonces, todo lo que es computer graphics, Toy Story siempre ha sido un grupo, digamos, todos los programadores, hay de gente que se ha dedicado por hacer las cosas cada vez más realistas. Una de las primeras cosas que fueron impresionantes, después de toda la dinámica de Toy Story, que Buzz Lightyear podía volar y hacer diferentes cosas, la animación de cabellos. La animación de cabellos es sumamente importante porque ustedes discretizan cada uno de los cabellos en microsegmentos y cada uno de estos segmentos está ligado a la dinámica de los segmentos a un lado. Entonces, ya sea restringidos o no restringidos, pero no solo eso, es decir, un solo cabello se puede animar con un sistema de resortes que establece cada uno de esos microsegmentos, pero además depende de los cabellos a un lado y depende del grosor de cada cabello y depende de si hay viento o no hay viento, etcétera. Para hacer una animación realista, tuvieron que resolver miles de millones de ecuaciones dinámicas. Ahora, para hacer la animación de los textiles fue todavía más complejo porque aquí el cabello más o menos se mueve de manera general muy similar. En los textiles no. Ahora, se dice, generalmente siempre los mayores avances los han hecho este grupo de investigación en Toy Story, y si bien la película de Buzz Lightyear o la serie esta de Buzz Lightyear tiene avances, no son tan radicales como cada una de las películas de Toy Story. Son miles de millones de ecuaciones con física incluida que deben resolverse. Entonces, bueno, obviamente nada de eso se podría resolver en un videojuego. Son tan altos los sistemas de ecuaciones que no existe computadora en tiempo real que para un videojuego pueda hacer eso. Por eso la mayoría de los videojuegos en primera tienen cascos y los otros animaciones muy rígidas de los rostros de las personas, porque ni a eso llegan a hacer. Pues normalmente tienen peinados o cosas de ese estilo fijos, porque es muy difícil hacer ese tipo de animaciones realistas. Lo que tienen generalmente son cuadros ya predefinidos, y entonces siempre que hacen un movimiento se establece una dinámica muy particular que siempre se hace, pero no interactúa con todos los sistemas, es decir, es imposible calcular ello. Donde también se utilizan miles de millones de sistemas de ecuaciones es en el tiempo. El sistema nacional, no, sistema, bueno, sí, el NOAA, que es el National, ¿qué es? Se me olvidó qué es. ¿Algunos de ustedes se acuerdan? El sistema de alerta de huracanes de Miami resuelve los sistemas con miles de millones de ecuaciones. Muy similar a las ecuaciones que se utilizan para animación, para el caso del clima se utilizan estos sistemas. Y con ello pueden predecir ahora la ruta y cómo va a incrementarse los vientos, o si va a desaparecer un sistema tal como un huracán o una depresión tropical, si va a incrementarse o no, gracias a estos miles de millones de ecuaciones que se establecen y se pueden solucionar. Obviamente se solucionan para un intervalo muy corto, que son 2 o 3 días, con cierta fiabilidad, y más allá de 2 o 3 días, el clima pues puede cambiar porque no hay predicción tan fuerte, ecuaciones tan fuertes como para poder hacer una predicción mayor. Pues bueno, son algunos otros ejemplos. Otro ejemplo de esto es la imagen del agujero negro que se hizo famosa hace algunos años. Esa imagen del agujero negro es miles de ecuaciones que se resolvieron a través de muchos de los telescopios que obtenían datos de ese famoso agujero negro. Se conjuntaron y dieron esa imagen. Son miles de millones de datos. No sé cuántos terabytes, pero por ahí hay imágenes de esta chica, que fue la que se hizo famosa por hacer toda la solución de ello, y son una cantidad gigantesca de discos duros de información
ya no el procesamiento, solo la información que estaba procesando. Entonces, no crean que es difícil encontrar sistemas de ecuaciones de más de 100. O sea, es lo más común que podemos encontrar en sistemas físicos. Bueno, eso es simplemente para decirles dónde se podría ocupar ese tipo de cosas. ¿Dudas, preguntas? O si quieren hacer un comentario, experiencias de eso, pues tenemos tiempo el día de hoy, dado que fue corta la clase. Hay gamers aquí, ¿verdad? Sí. Okay. Pues bueno, ¿a poco no han visto ese tipo de detalles que les digo? Sí, de hecho estaba pensando que como en la animación, o sea, es más fácil hacerlo porque o sea, va a estar todo definido, pero en un videojuego es más difícil porque tiene que ser a tiempo real todo el procesamiento. Exacto. Entonces, bueno, es muy difícil tener equipos de cómputo que hagan todo eso. Aunque la mayoría ya se comunican en red y cuando se comunican ustedes, sobre todo en estos juegos de digamos, como le llaman, de terceras personas y cosas de ese estilo, lo que están haciendo es delegando parte del procesamiento a otros. Entre más se conecten, más equipos están resolviendo el sistema. Entonces, cuando tú ves algo lejano, posiblemente tu computadora no está resolviendo eso, sino la computadora de la persona que está en esa región es la que está resolviendo toda esa parte y solo te está enviando a tu computadora a través de Internet cómo sería la proyección de eso para que tú lo veas similar. En ocasiones, por eso a veces hasta tarda o se pixelea ciertas partes. Bueno, es una de las razones por las cuales se hizo pixeleado Minecraft. Sería voxeleado más bien. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Ok, nos vemos entonces el día de mañana para terminar la unidad y el jueves haríamos la parte de programación. ¿Vale? Está bien, profe. Hasta mañana. 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 Sí, Iram. Disculpe, Sí. que si podíamos checar la duda en este espacio. Sí, claro que sí. Si gusta, podemos checarlo aquí. Porque por ahí hay unas dudas que tengo yo acerca de lo que me enviaste. No me quedó claro. También por eso me tardé un poquito más. Sí, ¿Te parece si compartes tu pantalla con tus datos y me explicas cuál es el problema? No me quedó muy claro qué es lo que te estaba generando el problema. sí, voy.